Vamos a ya estamos casi listos para hacer problemas. Vamos a ver rápidamente dos tipos de procesos que son los más comunes. Un proceso a presión constante. Dentro de un cilindro con su émbolo tenemos, supongamos que tenemos agua. Es la posición del émbolo en el estado 1. Que dentro tenemos agua, que es nuestro sistema. Queremos analizar en el agua un proceso a presión constante. Supongamos que en este estado 1 tenemos la presión externa. ¿Qué es esto? La presión externa es la presión total, ¿no ve? La presión externa, digamos que es eso, pues 200 kilopascales. En este estado 1, las condiciones del agua son 1. Como nos interesa solo analizar estados de equilibrio, la presión aquí adentro, como está en equilibrio el émbolo, va a ser de 200 kilopascales. Porque si no, el émbolo no estuviera detenido. Nosotros analizamos solo en estados de equilibrio. Entonces, la presión aquí adentro es de 200 kilopascales. La temperatura, supongamos, ya nos daremos un valor, que eso pues 40 grados. Y el volumen que sea cualquiera, un volumen conocido. Le entregamos calor al agua. En estado 1, a ver, dibujaremos el proceso, ubicaremos el proceso, el estado. Presión de 200, que sea la presión de 200 kilopascales. Entramos a la tabla termodinámica, el fluido es agua, con la temperatura de saturación, a ver, entren a la tabla. ¿Cuánto es? $120.23. 120.23. 120 grados. $120 es la temperatura de saturación para una presión de 200 kilopascales. El estado 1, 40 es una temperatura menor que este, ¿no? Este que sea la temperatura de 40. El estado 1 le encuentra 200 a esta presión aquí entonces.
Le entregamos calor. El estado 1, este estado está en la zona de líquidos enfriado, no hay problema. Le hemos entregado calor y digamos que en el estado 2, esta es la posición del émbolo en el estado 2, ha aumentado de volumen. La presión externa no ha variado nada. La presión externa sigue siendo de 200 kilopascales. Por tanto, la presión interna, la presión que ejerce el agua en equilibrio, también va a ser de 200 kilopascales. Para que esté en equilibrio. ¿No? Como le hemos entregado calor, por decir, está dando un valor, ¿no ve? Aquí el agua en el estado 2. Su presión. La presión no ha aumentado nada. Sigue siendo igual a la presión externa, ¿no ve? La presión 2 sigue siendo igual a la presión 1 de 200 kilopascales. Alguien puede decir, pero desde el 1, desde aquí hasta aquí, ¿cómo ha subido? Ha sido la presión de 200 más un infinitesimal. Es tan pequeño el infinitesimal que no se lo toma en cuenta. Y cuando está detenido, ahí lo analizamos y son iguales las presiones. Y la temperatura, por decir, la temperatura 2, el calor ya ha llegado a 190 grados. Busquemos estas dos condiciones. 190 grados es mayor que 120. Que sea la temperatura 2 de 190. 190, ¿dónde lo ubica 200? ¿Dónde lo encuentra? Una línea constante. Y le encuentra 200 en la zona de vapor sobrecalentado. Durante todo el proceso, el agua ha estado a una presión constante. ¿Qué quiere decir? El proceso del agua ha sido este. Desde el estado 1 hasta el estado 2. Un proceso a presión constante. ¿Quién ha determinado la presión? La presión externa. No hemos hecho variar. Este es un caso de un proceso a presión constante. Bastante lo vamos a ver durante este curso. ¿Ya? Hemos ubicado los estados. Aquí la temperatura 40. Le encontraba aquí, son de líquido enfriado. 190 es más que 120, zona de vapor sobrecalentado. Adelante. Si hay preguntas, pregunten. Adelante. Entonces, hemos visto el primer... Dije, ¿el volumen varía en el proceso a presión constante? Claro, aquí ha aumentado volumen, ¿no? Y el volumen específico también ha aumentado enormemente. En el estado 1, este es el volumen específico del estado 1, y en el estado 2, el volumen específico es totalmente diferente. El volumen también ha aumentado, ¿no? Seguramente se ha dilatado el agua, ha pasado de líquido a vapor, luego se ha sobrecalentado, etcétera, etcétera. Otra pregunta. Otro proceso que vamos a ver con frecuencia es el proceso a volumen constante. Supongamos, tenemos igual que de antes en el estado 1. Esta es la posición del émbolo en el estado 1. Tenemos agua, que es nuestro sistema, aquí adentro. Estamos analizando con el agua, ¿no? Porque el agua es un ejemplo, un fluido muy conocido, entonces fácil de captar cualquier cosa para nosotros. En este caso tenemos unos topes encima del émbolo. Los topes no le permiten subir al émbolo hacia arriba. Lo atrapan ahí.
Son elementos fijos, o podría estar atornillado. ¿Ya? O podría ser un tanque rígido también. Entonces los topes no lo permiten. Supongamos que en este estado 1 las condiciones son las siguientes. Estamos suponiendo, ¿no? Que la presión externa es 500, ¿no? Vamos a ver, 500. Y que la presión interna también es 500. Ya estoy suponiendo 500. Listo. Incluso, ya veamos. 500. Su temperatura, digamos que está en plena etapa de ebullición. Supongamos, aquí tenemos líquido y vapor. Hay líquido y vapor, está en plena etapa de ebullición. A 500. En este estado 1, estoy viendo que la presión del agua es de 500 kilopascales. Es de 500 kilopascales y está en plena etapa de ebullición. Su temperatura 1 es igual a la temperatura de ebullición. Vamos al diagrama. Este que es la presión 1 del agua de 500 kilopascales. Vamos a las tablas. ¿Cuál es su temperatura de ebullición? Su temperatura de saturación. 151,6. 151, ¿no ve? Sí, 151,86. Perfecto, 151 grados. Y este es igual a la temperatura T1. Temperatura 1, 151. Por tanto, el agua en etapa de ebullición va a estar dentro de la campana en algún lugar. Ya vamos a ver con título, ¿no? Este es el estado 1. Está en etapa de ebullición. Le entregamos calor. Le entregamos calor al agua. Y en el estado 2, el émbolo permanece en el mismo lugar porque los topes no le dejan subir. Ahí tenemos los topes. Sigue. La presión externa no lo hemos tocado. Sigue siendo 500. Como le hemos aumentado calor, digamos que la presión interna se ha subido a 800. Y todavía, pero sigue en la etapa de ebullición. Sigue en ebullición. Hay líquido. Vemos que hay poco líquido en el museo. Hay líquido y hay vapor. Aquí, debido a los topes, la presión interna no depende de la presión externa. El émbolo no puede subir, pues va a ir aumentando
va a ir aumentando su presión. ¿Y por qué aumenta presión? Porque el líquido está pasando al estado de vapor. El vapor ocupa más volumen, quiere expandirse, pero no puede, entonces va a aumentar presión. ¿Okay? El líquido está pasando al estado de vapor, en plena etapa de ebullición. No puede expandirse, entonces lo que va a ocurrir es, va a aumentar presión. 800. En este estado 2, estamos viendo que la presión 2 se ha subido a 800. Mucho mayor que la presión 1. Y la presión 2 ya no depende de la presión externa, porque los toques lo ha aislado. En este estado 2 yo estoy viendo, como el volumen no varía, estoy viendo que el volumen en el estado 1 es igual al volumen en el estado 2. ¿Estamos viendo así? El volumen no ha variado. El volumen que es igual es la masa por el volumen específico. La masa en el estado 1 por el volumen específico en el estado 1. El volumen 2 es el volumen total, ¿no ven? La masa en el estado 2 por el volumen específico en el estado 2. ¿Cuál es la característica de un sistema? ¿Cuál es la característica? En sistemas, la masa es constante. Si aquí había inicialmente 5 kilos, aquí va a haber 5 kilos. Pues para sistemas, la masa 1 es igual a la masa 2. ¿Vale? Estas masas cortamos, ¿y qué me queda? El volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Es decir, si el proceso es a volumen constante, los volúmenes específicos también son constantes. Ya lo estamos demostrando. Ya no voy a repetir. Por tanto, en esta figura, presión 2, 800. Esta que sea la presión 2 de 800. El proceso era volumen total, ¿no? Volumen total constante. Si el volumen total es constante, para un sistema el volumen específico también es constante. Este punto era el volumen específico del estado 1. Como en el estado 2 el volumen específico es igual al del 1, este va a ser una línea recta. Así como temperatura en una línea recta, ahora volumen específico una línea recta. Y el proceso va de 1 a 2 a la presión de 800. Y estoy viendo que los dos volúmenes específicos son iguales. Este es un proceso a volumen constante, lo cual también sus volúmenes específicos permanecen constantes. Pues a partir de ahora, cuando el proceso sea volumen constante, directamente vamos a aplicar volumen específico constante, ya lo hemos demostrado, ¿no? Este caso también se aplica en los tanques. Si este es un tanque rígido, entonces implica que su volumen es constante, no varía el volumen. Tanque rígido, volumen no varía. Pues en este caso sus volúmenes específicos también van a ser los mismos. ¿Ya? Porque el volumen, si inicialmente es 1 metro cúbico, al final va a ser 1 metro cúbico. Es un tanque rígido. No varía su volumen. Tiene esta misma característica. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. ¿La temperatura va a variar? Estamos hablando tremendamente. Ya, entonces siempre varía, ¿no, Inge? La 800 temperatura. grados, ¿sí? 800 grados, a ver su temperatura de saturación.
De 800 es 170.43, Inge. 170. Totalmente variado, ¿no? Por eso es súper importante el diagrama. Aquí yo veo todo. Todo aquí vamos a ver. ¿Ya? Otra pregunta. Acuérdense, pregunten todo lo que quieran en la clase. En el examen, increíblemente, yo me olvido de todo. Una preguntita, por favor, ingeniero. En la parte de presión constante, Un poquito más no fuerte, entiendo. por favor. Un En la poquito más parte fuerte. de presión constante, en el estado 2, ¿de dónde sale 190 grados? No, yo supongamos que la temperatura llega a 190, nada más. Ah, ya, ya. ¿Ya? Supongamos. Inge, una preguntita. Lo que importa era la presión que se mantenía constante, ¿no? Del agua. Eso es lo que me interesa. La presión aquí también, supongamos que la temperatura 40, la temperatura 190. De eso no te preocupes. Ya, otra Está bien, pregunta. gracias. Inge, una pregunta. En el proceso a presión constante, ¿la masa también se mantiene constante? ¿No? Sistema. Ah, Sistema. Masa constante. Muy bien, vamos a empezar a hacer un problema. Haremos un problema simple. ¿Ve? Todos con su tabla. Ya, vamos a seguir. A ver, inventaremos un problema. ¿Ya? Dentro de un cilindro con su émbolo tiene amoníaco. Busquen la tabla del amoníaco. Digamos aquí, amoníaco a 25 grados. Se tiene 2,5 kilos de amoníaco a 25 grados y ocupando un volumen de 0,25. 0,25 metros para facilitar. Allá. El amoníaco en estado de vapor. Sí. El volumen que ocupa el perfecto. Aquí nos hemos inventado un problema. Todos tenemos tabla del amoníaco, ¿ya? Dentro de un cilindro con centro.
Me va a interesar que todos participemos en esto. Aquí adentro tenemos amoníaco. Amoníaco es NH3. En químicos ustedes han visto, ¿no ve? Dentro de un 5% se tiene 2,5. Amoníaco saturado. ¿Qué quiere decir amoníaco saturado? Amoníaco saturado. ¿Qué quiere decir? Que está en estado de ebullición. Que hay líquido Que en el diagrama va a estar dentro de la campana ahí. por dentro de la campana. Que hay líquido y vapor. Ese es saturado. Ya me está dando una pauta enorme, ¿no ve? Dentro de la campana. Y dentro de la campana hay líquido y vapor, que está en proceso de ebullición. Correcto. La teoría es fundamental. Los que no tenemos teoría, vamos a sufrir. Dice a una temperatura de 2,5. Los datos que tenemos son para el amoníaco. Esto lo recorrería. Los datos que tenemos son temperatura, 25 grados. Con 25 grados de tablas, ¿qué vamos a tener? Yo sé que está líquido y vapor. Pues si es líquido y vapor, está dentro de la campana, o sea, en algún lugar, ¿no ve? Ahí está el amoníaco con una temperatura igual a su temperatura de ebullición, porque está saturado. La temperatura 1, digamos, es igual a su temperatura de ebullición, 25 grados. 25 grados. Entren con 25 grados y ¿cuál es la presión que le corresponde de la amoníaco? 1000.3 kilopascales. 1003 kilopascal. Ya, nos vamos a olvidar ahorita un poquito de los decimales. 1003 kilopascales. Todos se están ubicando. Perfecto. De esa misma tabla, quiero que lean el volumen específico de líquido. A ver, fíjense por qué estamos queriendo leer. Aquí tengo el amoníaco. Aquí adentro está el amoníaco. En este estado está líquido y vapor. Cuando está aquí adentro, nosotros hemos visto que debo leer el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. El volumen específico cuando el amoníaco va a empezar a hervir. Y el volumen específico cuando el amoníaco termina de hervir. DL y de vapor. Porque este es el volumen específico del amoníaco. A ver, ¿cuál es el volumen específico del líquido cuando va a empezar a hervir? 0.001658. Un cero más, ¿no? Dos ceros, Inge. 0.001658. Dos ceros más. 16,58, ¿ya? Y del vapor, hay uno de líquido vapor, eso todavía olvídense, el siguiente, volumen específico de vapor. 0,1283. 0,128,3. Perfecto, todos estos están en metros cúbicos sobre kilogramo, volumen sobre kilogramo. Perfecto. Los datos que tenemos son masa. El amoníaco es 2,5 kilos. Inge, no es 0.12813, no 3 nomás. 13. El volumen específico del vapor.
13. ¿No? 13. ¿No? Y tenemos, yo ocupo un volumen de 0,25 y un volumen de 0,25. A ver, vamos a explicar un poquito estos datos. Tenemos 2,5 kilos de amoníaco. Esta es la masa total, ¿no ven? Hay líquido y vapor aquí adentro, pero este es total. Esta es la masa total de amoníaco. Masa total de amoníaco. Ocupa un volumen de 0,25. El total, hay un volumen total. Y este volumen total es 0,25. Este volumen específico también es el volumen específico total, o sea, del todo voy a sacar el volumen específico total de la mezcla. La masa total es del vapor y del líquido. Hay líquido y vapor. El volumen total es el volumen que ocupa el vapor y el volumen que ocupa el líquido. Lo mismo el volumen específico. Este es total. Lo mismo, este es el volumen específico de la mezcla. ¿Ya? ¿Qué es este BL? Este BL es el volumen específico, perdón. Es el volumen específico de la parte en estado líquido. 1658. Es el volumen específico de la parte que está en estado líquido, esto. Y este volumen específico es el volumen específico de la parte que está en estado de vapor. 1281. Pues ya estamos entendiendo, ¿no ve? Cada vez más. La pregunta del problema es, ¿cuánto es la masa que está en estado de vapor? ¿Cuánto es la masa que está en estado líquido? ¿Cuál es el volumen que ocupa este vapor? ¿Y cuál es el volumen que ocupa el líquido? Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Ya? Cuando yo tengo las masas totales y el volumen total. Estamos entendiendo, ¿lo ven? Me interesa su interpretación fundamental. Vamos a ver. Dentro de la campana, el volumen específico aquí es igual. Hoy le colocaremos volumen específico total, como estamos viendo aquí, total. Esto. Sabemos que es igual al volumen específico de líquido, más el título, volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Esta era nuestra ecuación 2. Esta es. Si vemos, tengo este valor, conozco, este valor conozco, esto conozco, lo que no conozco es el título y el volumen total. Pero el volumen específico total puede encontrar a partir de esto. ¿Cómo? El volumen específico total. Este es el primer problema, ¿no? Lo haremos así como en la escuela. Este volumen, el volumen total, sabemos que es igual al volumen específico por la masa. Si yo quiero volumen específico total, voy a colocar volumen total, volumen específico total, masa total. Si yo quisiera solo la parte de vapor, el volumen que ocupa el vapor es igual al volumen específico del vapor por la masa que está en estado de vapor.
De líquido también puedo hacer. Ya, no hay problema. Se puede. Entonces, de esta ecuación voy a despejar el volumen específico total. Y es igual al volumen total sobre la masa total. Voy a encontrar el volumen específico de la mesa. ¿Vale? Y esto sale. Volumen total es 0,25 sobre la masa total 2,5 0,1 metro cúbico sobre kilogramo. Y tenemos el volumen total. ¿Ya? Tenemos el volumen total, el volumen específico total. 0,1. Una vez que tenemos el volumen específico total, ahora yo puedo entrar aquí. Dentro de la campana ese volumen específico total es igual a esto, ¿no ve? Y de aquí yo ya tengo el volumen específico total. Puedo buscar el título. El título va a ser igual al volumen específico total. El volumen específico de líquido sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Sustituimos valores. Volumen específico total, 0,1. Volumen específico de líquido, 16,58. Sobre vapor, 0,1281. Menos líquido. ¿Cuánto sale esto? 0,777. 0,767. 777. 777. 77 le damos. Después vamos a arreglar bien. Ya tenemos el título. Este título. ¿Qué quiere decir esto? 77% está en estado de vapor. De la masa, ¿no? De la masa. Está como vapor, el 77%. Y el 23% como líquido. Bueno, a su vez, nosotros sabemos que el título, que es igual a la masa de vapor sobre la masa total. Esto era nuestra ecuación 1. Esta es nuestra ecuación 2 y es la ecuación 1. Y aquí puedo despejar la masa de vapor. La masa de vapor va a ser igual al título por la masa total. Título, 0,77. Por la masa total, 2,5. ¿Cuánto sale esto? 1,925. 1,925 kilos. Correcto. La masa de líquido. Fíjense, la masa total, fácilmente puedo ver yo aquí, la masa total va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor. La masa de líquido más la masa de vapor. De donde la masa de líquido va a ser igual a la masa total menos la masa de vapor. Si sustituimos esto, la total es 2,5
Menos 1,925. ¿Cuánto da la masa de líquido? 0,575. Y hemos encontrado las dos primeras preguntas. 575. 575. Y tenemos cuánto de los 2,5, cuánto está en estado de vapor y cuánto está en estado líquido. Aquí tenemos 1,9 como vapor y 0,5 en estado líquido. Tenemos ya las masas. Volúmenes. Serán masas, ¿verdad? Los volúmenes. El volumen, puedo usar esta ecuación. El volumen total que ocupa el vapor es igual al volumen específico del vapor por la masa que está en estado de vapor. El volumen específico, ya hemos leído de la tabla, 0,18, 0,12, 813 metros cúbicos sobre kilogramo. Por la masa en estado de vapor, 1,952 kilos. Este kilo se va con este kilo. ¿Cuál es el volumen de vapor? A mí me sale 0,246. Metros cúbicos. Perfecto. 0,247 sería redondeando. Más cerca es 47. O dejamos en 46. Dejamos en 46. Después Sí, vamos a ver. redondeando a la tercera, sí. 47. Lo mismo, a partir del volumen total que tenemos aquí es igual, el volumen total es igual al volumen que ocupa el líquido más el volumen que ocupa el vapor. ¿Sí? Es igual al volumen de líquido más el volumen que ocupa el vapor. De aquí despejo el volumen de líquido es igual al volumen total menos el volumen que ocupa el vapor. El volumen total 0,25 menos el volumen del vapor 0,247. ¿Cuánto sale esto? $0,03, ingeniero. 0,03. Metros cúbicos. Y hemos encontrado los volúmenes que ocupan la parte líquida y la parte de vapor. A mí me sale 0,061 o 0,062 redondeando. 6,2. Sí. Ese es un error grande. 6. 0,003 debería ser. ¿Por qué 61? 003. 2,5. Sí, ingeniero, 0,03. 3. 003. 003. Ya. 2 ceros, 3. Un cero más. Sí, Está bien, ingeniero, ¿no? un cero más. Sí. Un cero más.
Ya. Alguien podría decir, ¿por qué no hacemos este volumen de la siguiente forma? El volumen de líquido podemos hacer como el volumen específico de líquido por la masa en estado líquido. El volumen específico de líquido 001658. Volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramo. Por la masa en estado líquido 0,575. Kilogramo con kilogramo. ¿Cuánto da este volumen? $0,0095. 90 y 3 ceros, sí. 3 ceros. 0,00095. metros cúbicos. A ver, veamos. Esto en litros lo voy a pasar. 1, 2, 3. Este es 3 litros. Por 1000. 1, 2, 3. 9,3 litros. Son 3 ceros, sí. Aquí 0,00095 es. uno, 2, 3. 0,9 litros. ¿Cuál de estos dos problemas es el correcto? ¿Cuál de estos dos resultados es el correcto? Porque entre los dos no son iguales. El del 0,003, Este dice que es. ¿Por qué este no sería bien? ¿Por qué? ¿Esta ecuación es correcta? Esta ecuación es correcta. no es correcta la ecuación, Inge. ¿Es correcta aquí? Es correcto. Es válido. ¿Esta ecuación es correcta? Es correcta, ahí está. Esta ecuación es correcta, esta ecuación es correcta. Todo es correcto. ¿Y por qué no sale el mismo resultado? Aquí hay una forma, aquí es un ejemplo. A ver, los que están siguiendo el Van Bailen, no me fijo bien el sangre. Es el primer problema resuelto del libro. Problema resuelto. Interesante, ¿no? Vamos a resolver problemas resueltos. Quiero que ustedes vean lo siguiente. Quiero que ustedes vean cómo ha resuelto el libro. Cómo hemos resuelto hoy. Cómo hemos resuelto aquí en clases. Y quisiera que ustedes vuelvan a resolver. Ustedes. Cada persona piensa de forma diferente. Cada uno piensa de forma diferente. Por tanto, es tan fácil ver cuando dos alumnos copian. Tan fácil. Tan fácil. Yo para que no reclame el alumno le pongo así, José calca de Carlos. Y le pongo grande, y le pongo cero grande. ¿Ya? Así. Cada persona es un mundo, a pesar de que han estudiado, pero cada persona piensa de forma diferente. Diferente. Es impresionante. Hay 100 exámenes, ninguno es igual. Hay alumnos fantásticos que en vez de hacer aquí, hemos hecho unos 10 filas, en 3 filas ya lo hacen. Criterios bien planteados. Cada uno tiene su forma de pensar, ¿no ve? Ese es lo que yo quiero. Veamos ahora, ¿dónde ha sido el error? Eso quiero ver. El error está aquí. Lo hemos hecho a propósito, aquí. Aquí está el error. Solo he manejado 2 decimales. Entonces, a partir de ahora, cuando el primer dígito sea 0, vamos a manejar 4 decimales. 4 decimales. Cuando el primer número es distinto de 0, cualquier número que sea 2, 3, lo que sea, ¿no ve? Cuando el primer dígito es un número distinto de 0, mayor que 0, solo 2 decimales.
Este problema, si ustedes lo hacen con 6 decimales, aquí con 6 clava igualito, por cualquier método. Pero este curso no es un curso de hacer números. Además, haciendo números voy a tardar, me voy a confundir en vez del 0010 voy a comérmelo. No quiero. Yo voy a entender en el problema, no se hagan lío. Otros van a sacar 3,5, 7 litros cerca, no se hagan problema. Aquí 1 litro contra 3 litros. No hay tanta diferencia. Yo voy a entender. Porque sé que ustedes han trabajado con 2 decimales y cuando hay 0, 4 decimales. Con 6 clava, pero no es un curso de números, para escribir números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es harto. Y el 1 me lo he comido y el 6 está aquí. Muchos líos, ¿ya? 4 decimales suficiente. Yo voy a entender. No me interesa el número, me interesa el procedimiento. Eso quiero que ustedes vean. No me interesa el resultado exacto. Me interesa tu procedimiento. ¿Cómo has enfocado el problema? ¿Cuál es tu capacidad de análisis para ese problema? ¿Ya? Eso me interesa. Entonces no quiero el resultado exacto, pero voy a ver tu procedimiento. Voy a ver. Fíjense, a ver. Hoy de hecho así. En el examen yo sé que estamos nerviosos. Y primero he hecho esto, o tal vez primero he hecho esto aquí. Pero esto todavía no explicaré. En la siguiente clase vamos a explicar. Sepárame así un poquito para que yo vea qué es lo que estás haciendo, para que yo entienda. Yo me voy a poner en tu lugar en el examen. ¿Ya? Pero cuando las cosas son irremediablemente inentendibles, yo no voy a hacer mucho esfuerzo por entender. Y tu nota lo voy a colocar así, 2/25. Así simple. ¿Ya? Entonces quiero yo que tú ya entres. ¿Alguno de ustedes va a dejar tal vez todavía está pensando en dejar ingeniería? No creo ya, ¿no? Yo creo que el 99% ya no va a dejar de ser ingenieros, están pensando ya en ser ingenieros. Entonces, como nosotros ya vamos a ser ingenieros, tenemos que ser personas organizadas, personas competentes. Pues quiero que en todo eso tú empieces a ser competente, en la presentación, en tu capacidad de elaboración y todo. ¿Ya? Entonces, no se hagan problema de esto, lo que me interesa, esto es correcto, este es correcto, esta ecuación es correcta, todo es correcto. No salió el mismo porque nosotros aquí hemos puesto el error. A propósito lo he hecho, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hagamos lo siguiente. Ahorita, mañana 6:45, por favor. Voy a preparar yo 2 problemas en computadora para no estar así inventándome ahorita como esto. Pero lo bueno que aquí también se puede escribir, ¿no? En vez de estar escribiendo yo a mano, aquí se puede escribir, borrar, es más fácil. Pues para mañana 6:45. En punto vamos a empezar la clase. 6:30 ya vamos a estar aquí ingresando. Y 6:45 vamos a empezar. Porque a las 8 hay una defensa de test. Entonces 7:30 nosotros vamos a cerrar la clase. Hay una defensa de test. El otro de biodefensa y había mucho problema para conectarse. Hay algunos profesores que todavía no lo han cachado. Entonces, media hora antes se ha llamado para que esos problemas de conexión se solucionen. ¿Ya? Como es defensa, entonces sí hay que estar 7:30. 6:45 mañana. Voy a preparar un problema para mañana. A ver si hacemos 2. Todos, por favor, participen. Aquellos que no están leyendo y aquellos que no participan, acuérdense, si tu nota es menor que 10 en el primer parcial, ya estamos fuera del campeonato. Estamos fuera del campeonato. ¿Ya? Pues vamos leyendo, estamos avanzando. Este es el primer problema. Simple, tremendamente simple. Pero es para que nosotros veamos ya cómo podemos encontrar cualquier cosa que nos pida. Muy bien, vamos a quedar aquí entonces. Hasta mañana, muchachos. 6:45, por favor. Mañana vamos a empezar la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Unos 10 minutos ya va a estar en la clase, este problema, en el classroom.